¿Listo? Entonces, contabilidad bancaria. ¿Qué es la contabilidad bancaria? Es la rama especializada de la contabilidad enfocada en registrar, controlar y analizar todas las operaciones de los establecimientos bancarios. Desde ahí nos permite evaluar riesgos financieros y elaborar información útil para la toma de decisiones de esto. Analiza la estructura del sistema financiero colombiano, especialmente los bancos y las funciones que tienen dentro de este sistema financiero. Aporta herramientas para la prevención del lavado de activos y el cumplimiento normativo. Entonces, pocas palabras, la contabilidad bancaria traduce en cifras la confianza que tenemos ante el sistema financiero colombiano. La historia del sistema financiero como columna vertebral de la economía moderna es que permitía que el dinero circulara entre el ahorro y la inversión y que las familias, empresas y el Estado pudiesen financiar esas actividades que tenían dentro de las instituciones. Los bancos no surgieron de un día para otro, nacieron bajo la necesidad de custodiar valor y facilitar el intercambio entre las instituciones y entre las personas, ¿no? Incluso antes de que existiera el dinero, como lo conocemos hoy, habían personas o terceros que generaban esa custodia de esos valores y facilitaban el intercambio personal. Entonces, en civilizaciones antiguas como la Mesopotamia, alrededor de por ahí 2000 años antes de Cristo, los templos, los palacios registraban préstamos de granos y metales preciosos en tablillas de barro. De ahí en adelante, la actividad bancaria fue evolucionando hasta convertirse en un pilar del comercio internacional. En Colombia, comienza a hablarse del sistema financiero bancario en el siglo XIX, con la consolidación de la moneda nacional, la creación de los primeros bancos y posteriormente la creación del Banco de la República como autoridad monetaria central. Entonces, esto es un poco de historia del sistema bancario. Durante la época de la conquista y la colonia, circularon en el territorio monedas españolas de oro, plata y cobre, onza, doblón, escudo, maquina, entre otros. El valor del dinero estaba determinado por su contenido metálico, no por una autoridad emisora. Entonces sabíamos que el oro era un precio, era un valor más alto, plata y cobre, y desde ahí se comprendía que cierta cantidad de monedas de oro, cierta cantidad de monedas de plata hacía una moneda de oro, cierta cantidad de monedas de cobre hacía una moneda de plata. Entonces, con la independencia, por allá en el 1810, el peso se convirtió en la unidad monetaria nacional. Sin embargo, durante décadas convivieron diferentes monedas y sistemas paralelos. En algunas zonas aún se utilizaba la moneda española, en algunas zonas se utilizaban monedas extranjeras y solo en algunas partes específicas, como era la capital, se utilizaban estas monedas, eh, que era el peso colombiano. En 1821, o sea, 11 años después, el Congreso de Cúcuta estableció el primer patrón monetario colombiano basado en la plata, o sea, que esa iba a ser la moneda física en la que nosotros pudiésemos convertirlo en pesos. Y este fue un paso clave hacia lo que nosotros conocemos como la unificación económica del país, o sea, que de cualquier municipio, de cualquier departamento, pues pudiésemos hablar del mismo valor en pesos. Entonces, en el siglo XIX estuvo marcado por continuos intentos de estabilizar dicha moneda y crear estas instituciones sólidas. Por allá en el 1905 se constituye mediante la Ley 59 el peso oro y en 1923 se reformó todo el sistema monetario con la creación de el Banco de la República. Entonces, en 1923 se genera el Banco de la República por primera vez y es la institución que se encargaría de emitir la moneda en oro y regular el crédito de esta moneda, el valor en oro. Otro, ya para ir cerrando el tema de la historia de la banca libre, iniciando Colombia, pues teníamos distintos bancos en distintas zonas, cada una desde su independencia, y en el transcurso de los tiempos se fue regulando la banca hasta
estar concentrado en un solo banco, que sería el Banco de la República, como ente regulador. Entonces, en el siglo XIX, el negocio bancario era poco regulado y altamente competitivo. En la Constitución de 1863 surgió la llamada banca libre. Era un modelo en el que los bancos privados podían emitir sus propios billetes y operar con escasa supervisión estatal. Entonces el banco podía emitir el día de hoy 1 millón de billetes de dicho banco y comercializarnos y saturar el mercado con dicha moneda. Aunque esta libertad impulsó el comercio y la creación de numerosas instituciones financieras, también generó inestabilidad. Muchos bancos en el transcurso de los tiempos, pues su valor en billetes era muy grande, pero realmente no había que soportara dichos valores. Y los billetes entonces emitidos por estas entidades perdían el valor rápidamente porque sus impresiones pues no tenían un soporte financiero. Entre 1870 y 1886 se vivió las etapas más activas de esto. Se fundaron 30 bancos privados, Banco de Bogotá en 1870, el Banco de Antioquia en 1872, el Banco de Barranquilla en 1873. Sin embargo, la ausencia de control llevó a crisis recurrentes de esto y la gran mayoría de estos bancos hoy a la fecha solo quedaron en la historia de Colombia. En 1923, con la llegada de la misión Ketmer, se estableció un sistema más profesional y seguro. Se creó el Banco de la República, la Superintendencia Bancaria, el inicio de la banca regulada moderna. Acá les adjunté un videíto para cuando con tiempo, por temas de tiempo, lo puedan observar como para que conozcamos un poquito qué es la misión y por qué fue tan trascendente en los países latinoamericanos, ¿no? Fue una regulación una estrategia de crecimiento del gobierno de Estados Unidos para regular a los gobiernos hoy independientes en Latinoamérica. A mediados del siglo XX, Colombia entró en una etapa de modernización económica y el sistema financiero comienza a diversificarse. En 1950, con el decreto 384, se autorizan los créditos de fomento industrial y 9 años después, con la ley 26 del 59, obligó a la banca comercial a destinar una parte de sus recursos al fomento agropecuario, que es lo que hoy conocemos como capital semilla, inversión para proyectos en el agro y en el reforestamiento de las zonas rurales. Durante los años 60, el sistema se amplió notablemente, se crearon corporaciones financieras, ya comenzamos a hablar de las corporaciones, como lo vimos en la unidad 1, destinadas a financiar estos proyectos de largo plazo. Se reestructuraron las bolsas de valores de Colombia y regularon las sociedades administradoras de inversión de estas. Por allá en el 63, ya llegando a la línea de tiempo más cercana, se estableció la Junta Monetaria, hoy conocida como lo es la Junta Directiva del Banco de la República, para dirigir todo lo correspondiente a la política monetaria que se maneja en Colombia. Y en el 69 aparecen por primera vez las tarjetas de crédito, marcando el inicio del consumo financiero del país, o sea, la banca tradicional o la banca que conocemos hoy en día. En el 72 se crearon las corporaciones de ahorro y vivienda, se introdujo la unidad del poder adquisitivo PAC. En el 73 el gobierno comenzó a controlar todo el tema del mercado extrabancario, puesto que en ese entonces las entidades o las cooperativas de ahorro e inversión pues regulaban sin un mecanismo que pudiese regular las estrategias y las actividades que realizaban. Entonces se creó una compañía de financiamiento comercial que regulara cada una de estas estrategias. En el 74 se permitió la emisión de los famosos CDTs, que son los ahorros de depósito a término fijos, ofreciendo a los ahorradores de Colombia una nueva alternativa de inversión y que de ese recurso se apalancaran las estrategias que tienen las bancas comerciales.
Y posteriormente, la Ley 55 del 75, de 1975, obligó a cada banco extranjero a constituirse como bancos mixtos con participación mayoritaria colombiana. O sea, en pocas palabras, en el 75 el gobierno les dijo, venga, si usted quiere seguir operando aquí en Colombia, primero tiene que ser una banca mixta y segundo, que el 50%, el 50 más uno de las propiedades o de las acciones que tenga como banca sean de colombianos. Eso también es una estrategia de cómo se fueron haciendo algunos banqueros de casi que el 70% de la banca nacional mediante todos estos tipos de estrategias. Finalmente, en 1979 se creó la Comisión Nacional de Valores, que después en el transcurso de los tiempos se convirtió en lo que hoy conocemos como Superintendencia Financiera de Colombia. Y recordemos, ya para culminar en el tema de la historia, nosotros como colombianos hemos tenido dos crisis financieras de la banca en el 82 y en el 2000. Entonces ahí hubo unas crisis financieras de flujo de ingresos y valores que tenían las instituciones bancarias. Entonces, a comienzos de los años 80, el país se enfrenta a una crisis financiera que afecta directamente a los bancos. Se vivieron procesos de intervención, reestructuración, muchos de los bancos fueron en crisis financiera al punto de quebrarse. En el 90, con la ley 45, bajo estas contingencias que se habían presentado, se reforma el sistema de intermediación financiera. Aparece el sistema de crisis hipotecaria de los 90, que llevó a la eliminación del sistema OPAC y a la creación de la unidad del valor real mediante las leyes. Y ese mismo año las corporaciones de ahorro y vivienda se transformaron en bancos comerciales, modernizando el sector y adaptándolo a los estándares que teníamos internacionales en este entonces. Entonces, esto permitió que las corporaciones que se dedicaban de ahorro y vivienda hoy se volviesen unos bancos comerciales, ¿no? Como Bancolombia, Banco de Vivienda, que permitiesen generar estrategias de ahorro, pero también de crédito dentro de estas. En el 2005 se fusiona la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores, creando la Superintendencia Financiera de Colombia, que hasta la fecha sigue en la actualidad, que asume todo el tema de la vigilancia. Entonces, importante aquí, si les preguntan por allá en el taller, Superintendencia, ¿cuál es la entidad que asume la vigilancia integral de cada uno de los bancos, aseguradoras, fondos y mercados bursátiles? Es la Superintendencia Financiera de Colombia. En el decreto 4601, ya en el 2009, reguló las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios, y en el 2011 se creó la Unidad de Regulación Financiera. Finalmente, para culminar la historia, en el 2016 se define la nueva estructura de la Superintendencia Financiera de Colombia, consolidando lo que hoy está en la actualidad como un modelo transparente, flexible y adaptado a los retos. Entonces, toda esa historia del banco, que nos fue 20 minuticos en eso, es resumida en tres fases. La historia del sistema financiero se puede dividir en tres grandes etapas. La primera, la banca libre, que tenía múltiples bancos con una libertad total de impresiones y que generaba escasas regulaciones y en su mayoría no continuidad de estos bancos. La banca regulada, que es la creación del Banco de la República, y comienzan a generarse la supervisión estatal en el manejo de estos bancos. Y ahí finalizando la banca moderna, que fue del 90 a la actualidad, que ya es la regulación prudencial, la función institucional, la digitalización de los bancos, el acceso a préstamos y créditos de mayor facilidad. Entonces eso se está dando desde la banca moderna. Bueno, acá les seguimos dejando como historia, como para que ustedes sigan dando lectura de esto.
Entonces, porque si no se nos van en el tema de la historia, necesitamos abordar los temas importantes sobre la banca. Entonces, mercados del sistema financiero. El sistema financiero colombiano se organiza en 4 grandes mercados interrelacionados, cada uno con funciones específicas. El mercado monetario, que opera a corto plazo y permite que las instituciones financieras obtengan o coloquen recursos para mantener liquidez en el sistema. Entonces, aquí, ¿qué pasa en este mercado monetario? Aparece el Banco de la República, que regula el dinero en circulación mediante instrumentos como lo conocemos, las tasas de intereses, la compra y venta de títulos. Es considerado el mercado monetario como el mercado de liquidez del país. Entonces, este es esencial para controlar la inflación y asegurar la estabilidad monetaria. Entonces, este tenemos número 1. El mercado de capitales facilita la inversión y el financiamiento a mediano y largo plazo. Mercado monetario a corto plazo, mercado de capitales a mediano y largo plazo. Estos se dividen entre mercado primario y secundario. El primario, donde las empresas emiten por primera vez títulos, acciones, y mercado secundario, donde se negocian los títulos ya emitidos. Entonces, ¿qué quiere decir el mercado de capitales secundario? Habla de la Bolsa de Valores de Colombia, el BBC, donde se negocian títulos de rentas fijas y de rentas variables, como son los bonos y las acciones. Entonces, tenemos el mercado monetario, que es regulado a corto plazo con el Banco de la República, donde el banco decide si va a generar o va a colocar en circulación tasas de intereses inferiores o mayores. Vamos a generar, comprar o vender títulos de este mismo, de la institución, con la finalidad de generar un mayor liquidez o mayor flujo de inversión dentro de la misma ciudadanía. Los mercados de capitales, ya hablamos de las instituciones financieras que salen a la bolsa o las empresas que por primera vez abren convocatoria para acciones, y venta de títulos y acciones desde la institución. Como tercero aparecen los mercados de divisas, también conocidos como Forex. Es el espacio donde se negocian las monedas internacionales. En este participan bancos, empresas, gobiernos que compran y venden divisas con fines comerciales. En el mercado de derivados, que es el número 4, se basa en instrumentos financieros cuyo valor depende de otro activo. Quiere decir que son las acciones, las tasas de intereses, materias primas. Estos sirven para cubrir los riesgos financieros o especular sobre ese comportamiento futuro de los precios. Acá existen 2 tipos: los estandarizados, que son los que negocian en bolsa, pero que tienen una cámara de riesgo central de contraparte, y los no estandarizados, que son acuerdos privados entre el mercado y las instituciones. En Colombia, los derivados más comunes son los futuros sobre las tasas de intereses, tasas de cambios, índices o acciones en mercados derivados. Entonces, el sistema financiero se encuentra en 4 grandes mercados: mercado monetario, de capital, de divisas y de derivados. Este es como un resumen de lo que se observa dentro de cada uno de los mercados del sistema financiero, ¿sí? Entonces, ahí sabemos que el mercado de capitales es mediano y largo plazo. Los mercados primarios son las instituciones financieras y los mercados secundarios son las instituciones de valores, donde pues existen privados y públicos. Dentro de cada uno de estos privados, en el sector financiero aparecen los CDTs, los bonos; en el sector productivo, bonos y papeles de los resultados obtenidos. En lo público aparecen la deuda pública, las acciones adquiridas cuando es una institución mixta o una institución pública, pero que se encuentra en la bolsa, digamos, en contabilidad pública, ustedes lo observan.
Pero bueno, este sistema financiero colombiano está conformado por cuatro grandes mercados. Pero ¿quiénes hacen parte de estos mercados? ¿Cuáles entidades hacen parte de estos cuatro grandes mercados que existen? Entonces, de acuerdo con el estatuto orgánico del sistema financiero, se clasifican en diferentes grupos según su función principal. Entonces, establecimientos de crédito. Entonces, ahí aparecen todo lo que es bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, superintendencia, las cooperativas financieras que están vigiladas por la superintendencia financiera, aparecen como los establecimientos de crédito. Además, existen otras instituciones que prestan servicios especializados, como son sociedades de servicios financieros, o sea, las fiduciarias. Cuando usted hace un crédito por vivienda, a ustedes lo ingresan mediante un préstamo por fideicomiso. Almacenes generales de depósito que custodian las mercancías o productos, administradores de pensiones y cesantías, sociedades de intermediación. Aparecen las sociedades de capitalización, que son las que fomentan el ahorro a través de planes periódicos con posibilidad de reembolso o mediante sorteos. Entonces, esas son las entidades de ahorros programados que hoy se ha vuelto muy de moda dentro de las instituciones o dentro de las metodologías de ahorro en Colombia. Entidades aseguradoras, que son todas las compañías de seguros, reaseguradoras, cooperativas de seguros, y los intermediarios, que son los corredores y agencias de seguros como agentes de seguros. Para concluir en el tema, que esto es más teórico, todas estas instituciones, aunque cumplen funciones distintas, conforman una red independiente que garantiza la estabilidad, el ahorro y la inversión dentro del sistema financiero colombiano. Entonces, ¿quiénes supervisan este sistema financiero colombiano? El Banco de la República, pues es la banca central del país. Desde ahí regula la moneda, el crédito, el valor de cada una de estas monedas, las reservas internacionales y actúa como el agente de fiscalización del gobierno y prestamista en última instancia si así lo necesitase el gobierno nacional. La Superintendencia Financiera de Colombia y aparecen otros órganos más, como Ministerio de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que actúa como regulador, el FOGAFIN, FOGACOP, autorreguladoras de mercado, asobancarias. Aquí estamos mencionándolas rápidamente porque ustedes van a tener las diapositivas para que ustedes puedan leer y ampliar un poquito más el tema, ¿no? Definición y clasificación según el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los establecimientos bancarios, y ahora sí, entrando a los sistemas bancarios, son instituciones financieras que tienen por función principal captar recursos del público en cuentas corrientes de ahorro o término y colocarlos nuevamente mediante operaciones activas de crédito. Estas se clasifican en bancas comerciales, bancos hipotecarios que orientan sus operaciones a créditos destinados a adquisición o mejora de vivienda, o sea, hay bancos, en su mayoría los fondos o los bancos comerciales pues también prestan el servicio de banco hipotecario, pero si ustedes observan, ejemplo, el Fondo Nacional del Ahorro, pues el Fondo Nacional del Ahorro pues tiene unos créditos hipotecarios menores. ¿Por qué? Porque es una entidad destinada a los créditos hipotecarios, pues, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque viven en su mayoría de ingresos, el flujo de ingresos se dan por préstamos para compra y adquisición de vivienda nueva y usada. Las secciones bancarias pueden dividirse en sesión bancaria, sesiones de ahorros y sesiones comerciales. Esto ahorita lo vemos con unos ejercicios, pero estoy adelantando aquí. Los bancos realizan diversas operaciones reguladas por la misma institución con el estatuto orgánico del sistema financiero y el código de comercio. Entre las más destacadas se encuentran descontar y negociar pagarés, recibir depósitos en cuenta corriente, lo que normalmente hace un banco, cobrar deudas, comprar y vender divisas,
otorgar créditos, incluyendo préstamos nacionales e internacionales, recibir bienes en depósito, emitir cartas de crédito, avales y garantías, realizar operaciones de leasing, administrar cuentas de ahorro programado. Eso lo hace la banca comercial. Todas estas operaciones deben realizarse conforme a los límites y las condiciones fijadas por la Junta Directiva del Banco de la República. O sea, el Banco de la República le dice hoy que la tasa de usura para este mes es del 22,3% anual. Entonces, no puede existir un banco comercial que hoy coloque las tasas de interés anuales en 28%. ¿Por qué? Porque existe la normatividad que regula los indicadores conforme a la Junta Directiva del Banco de la República. O sea, el banco es el que decide, el Banco de la República decide en cuánto debe ser ese porcentaje de crédito para superar los topes de usura. Entonces el Bancolombia dice, yo quiero recibir mayores préstamos. ¿Por qué? Porque de esa manera generamos mayores utilidades. Entonces vamos a colocar un porcentaje inferior al que ha emitido el Banco de la República y de esa manera se vuelven autosostenibles las instituciones. Ahora sí, concepto del negocio bancario. Entonces el negocio bancario consiste en captar fondos públicos. O sea, está más que claro, el concepto del negocio bancario es que usted capta dinero, acá está el banco, ¿sí? Acá podemos colocar la flechita, ¿sí? Los fondos, llámese por un CDT, por un ahorro o por diversas estrategias. Y colocarle a sus clientes mediante unos préstamos de crédito. Entonces, este dinero, estos 500.000 que usted abre un CDT y le dicen en 6 meses, yo le voy a dar de ganancia 50.000 pesos más. Todos estos 500, el banco lo que hace es prestarle a un cliente estos mismos 500.000 que usted dejó en consignación, pero esta persona, el cliente, le tiene que devolver es 600.000 en el lapso de los 6 meses. Entonces, con 600.000, el banco lo que hace es darle los 50 que le corresponden a usted y el banco ya quedó con un capital de 50 solo por prestar el servicio de tercerizar ese préstamo. Entonces, la tasa activa son los intereses que cobra al prestar el dinero y la tasa pasiva son los intereses que paga por los depósitos del público. Un ejemplo práctico de esto es cifras terminadas el 31 de marzo del 2019. Pero se me habrá ido. Bueno, yo la había actualizado, pero bueno. Expresaba en millones de pesos colombianos. Ingresos por intereses y similares, 577.960. Esto representa el 100%, o sea, los ingresos correspondientes, o sea, vienen siendo estos 600 de los que hablamos, son los ingresos correspondientes, o sea, los 577.960. Gastos por intereses y similares, 216.000. Y ingresos netos por intereses y similares serían los 322.000, que es el restante. ¿Por qué estamos mostrando esto? ¿Por qué? Porque este 37,4% viene siendo esta persona o el recurso que se está destinando para cubrir los intereses que están ganando las personas por habernos prestado o los depósitos o los ahorros dentro de nuestra banca comercial. Les quiere Profe, decir que repite ese ejemplo, profe, disculpe. El del porcentaje que se gana por el tema del préstamo. el de cuál, el primero o este cuadro. El cuadro, este cuadrito que está aquí es exacto, es el de 216. Ok, esto es muy sencillo. Ingresos por intereses similares. Esto es un ejemplo de cómo se maneja la banca. Este es el 100% de los ingresos que tuvo el banco, por decir así, en el mes, ¿sí? En el primer trimestre, por el trimestre terminado el 31 de marzo. Sí, 577.960. De estos, el 37,4% son
gastos por intereses y similares de la captación, que es captar los fondos del público. O sea, estos 216.000 es lo que representa lo que nosotros estamos pagándole de intereses a la persona que nos prestó. Persona que nos prestó. ¿Sí? ¿Quién nos prestó? Ya sería la persona que nos prestó. Y los 361.830 es la ganancia real que obtiene el banco en este préstamo. Entonces, lo que hace el banco es, yo capto el dinero porque esta persona quiere ir a la fija y dice, no, yo no voy a montar negocios, sino mejor lo dejo en un CDT. Capto ese dinero, pero yo le debo pagar unos intereses. Los intereses al finalizar fueron 216.000 que yo le doy a la persona que nos dio ese dinero. Lo coloco a circular ese dinero, se lo doy a un cliente que pidió un crédito para comprar un carro, entonces ese crédito se lo otorgó y yo le gané 361.000 solo por ser ese tercero, por ser el banco. Entonces, ahí aparece un nuevo concepto, que es el concepto de los intereses. Entonces, el interés es la renta o rédito que se paga por el uso del dinero prestado. También puede entenderse como el rendimiento que genera el dinero invertido de forma productiva. Entonces se observa desde dos perspectivas. Primero, costo de capital es el interés que paga quien utiliza el dinero prestado. Y segundo, la rentabilidad o tasa de retorno es el interés que gana quien invierte. Entonces, costo de capital es el concepto que se utilizaría, eh, sería cliente. Entonces, la rentabilidad aplica para el banco, es la palabra que se utilizaría para los ingresos obtenidos por medio de los intereses. Y costo de capital es el interés que paga quien utiliza el dinero. Entonces, en este caso, el costo de capital son los intereses como cliente que yo le estoy pagando al banco. Entonces, la tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Cuando hay abundancia de dinero, ustedes por eso escuchan que cuando hay abundancia, entonces la tasa baja, la tasa de interés baja. Pero cuando hay escasez, la tasa sube. O sea, cuando no está circulando los préstamos y los créditos, la tasa de por sí comienza a subir. Entonces, existen varios tipos de tasas. Tasa pasiva de captación, la que pagan los bancos a los ahorradores. La tasa activa o de colocación, la que cobran los bancos a quienes solicitan el crédito. ¿Sí? O sea, básicamente la persona que nos otorgó el depósito del ahorro es una tasa de interés de captación. Y una tasa de interés de colocación es la tasa que coloca el banco a circular. El banco dice, esta es mi tasa activa o de colocación para poderle hacer el préstamo de 500.000. El diferencial entre ambas tasas constituye el margen de intermediación financiera. Entonces aquí ya aparece una fórmula. Entonces, margen de intermediación financiera es igual a la tasa de colocación menos la tasa de captación. ¿Por qué colocamos primero la tasa de colocación? Porque en la práctica o en la vida real la tasa de colocación siempre va a ser mayor a la tasa de captación. Por ejemplo, usted hace un crédito a 24% de intereses pagaderos anuales. Entonces, cuando usted va y pide el préstamo, le dan a 24, pero cuando usted va y entrega un CDT, le dicen que usted va a ganar el 12% anual. Entonces, esa tasa o ese 12% restante se considera el margen de intermediación financiera. Entonces, ¿cómo se genera el margen de la intermediación? Entonces, los bancos captan esos recursos por medio de los CDTs, cuentas de ahorros, fondos intercambiarios, y los colocan en operaciones activas, que son carteras de crédito, fondos intercambiarios, hipotecas, entre otros. Y desde ahí se genera el margen bruto de intermediación.
¿Quiénes son considerados usuarios financieros en el banco? ¿Quiénes van a ir por los recursos? El cliente, que es la persona natural o jurídica, el usuario, quien utiliza los servicios sin tener contrato formal, un cliente potencial y un consumidor financiero. Ahora sí, vamos a ver lo contable. Entonces aparece la estructura contable en los establecimientos bancarios. Entonces se manejan muy parecido normalmente las reales, activo, pasivo y patrimonio, según la NIF plenas, según el decreto 2784 del 2012. Ojo ahí, importante. Al ser entidades de interés público, al ser entidades de interés público y al ser entidades, los bancos son emisores de valores, cumplen los requisitos para aplicar. Entonces, cuando ustedes llegan a un banco a ejercer de apoyo o ser los contadores del Banco Bogotá, pero ustedes de una vez ustedes ya saben que el profe en contabilidad especial nos dijo que estos bancos aplican las normas internacionales de información financiera plenas según el decreto 2884. ¿Por qué? Porque la banca es emisora de valores y es una entidad de interés público. ¿Pero por qué es una entidad de interés público? ¿Por qué? Porque cuenta con recursos de personas naturales y jurídicas colombianas. Entonces, es de interés público porque esta persona el día de mañana puede declararse en bancarrota y generar pérdidas y desestabilidad financiera para los colombianos. Entonces, tenemos activo y pasivo y patrimonio, de resultados, ingresos y gastos, y de control e información aparece contingentes, fiduciarias y de orden. Entonces acá tenemos ingresos y gastos. Entonces ya hay un cambio en la estructura contable de los establecimientos bancarios. ¿Es cuál? Que no aparece el concepto de costos. ¿Sí? Ejemplo, grupo 1, activo. Ahí incluimos los bienes y derechos que generan la rentabilidad, como lo son efectivo equivalente, caja, Banco de la República, fondos en tránsito, cartera de créditos, inversiones, inventarios, cuentas por cobrar. Los activos se clasifican en productivos, los que generan ingresos, y no productivos, los de apoyos y operativo, ¿no? Apoyo operativo. El activo es el punto de partida de la estructura contable bancaria. Su adecuada clasificación garantiza la presentación fiel de la situación financiera. Según la circular externa 002 del 2019, los activos bancarios se agrupan de la siguiente manera: 11 efectivos, 12 operaciones del mercado monetario, 13 inversiones derivadas, 14 carteras de crédito y operaciones de leasing, 15 inventarios, 16 cuentas por pagar, 17 activos no corrientes mantenidos para la venta, 18 activos materiales y 19 otros activos. Cada grupo de por sí tiene esa propia dinámica contable relacionada directa con las operaciones. Yo les voy a compartir el libro de contabilidad bancaria, para que ustedes puedan observar las operaciones de cada uno de estas dinámicas contables, ¿no? Porque sabrán que en una hora no podríamos abordar la totalidad de esto. Entonces, un ejemplo, la cuenta 1105 se registra el efectivo en moneda nacional o extranjera que posee el banco. Se utiliza para contabilizar entradas y salidas del efectivo por operaciones diarias, transferencias o consignaciones. Entonces, en el marzo 24 del 2025, se recaudaron 240 millones en efectivo para consignación en cuenta corriente, 45 millones en efectivo para consignación en cuenta de ahorro, 2 millones en efectivo y un cheque por 2.300.000 con cheque local del Banco Occidente para un abono a crédito. Entonces se debe realizar los asientos contables correspondientes. Entonces, el marzo 24 de 2025 nos está mencionando que existen, iniciemos por efectivo para la consignación
para abono a un crédito, bueno, es que acá en el ejemplo no está bien detallado, bien explicado, porque pues dice abono a crédito ¿de qué? Entonces, en este caso utilizamos la 140405, crédito de vivienda, por 2.300.000. Pues nos dice en efectivo para la consignación en cuenta de ahorros y 2 millones en efectivo, 2 millones en efectivo. Listo. Gracias, ahora sí. Profe, no entiendo, los 2 millones en cuenta de ahorro. Ah, ok, están en microcréditos. Bueno, Déjenme acá, espérenme. creo que los 2 millones de pesos no están incluidos, ¿cierto? Sí, ahora sí. En el ejercicio, yo voy a intentar como explicárselos un poquito más, porque acá está como reducido en el ejemplo que colocan en el libro. En el marzo 24 del 2025 se recaudan 240 millones en efectivo para consignarlos en cuenta corriente. Entonces, depósitos, nosotros recaudamos, ojo, asumamos la posición de que nosotros somos un banco, ¿sí? Entonces, el banco, como lo mencionábamos, recibe dinero y ese dinero yo lo llevo a caja. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevo a caja? Porque esto es lo que vamos a prestarle después a la gente, porque ese es el negocio de nosotros, prestar el recurso financiero. Entonces, cuando nos dice que recaudamos 240 millones en efectivo para consignación, es que aparece en depósito en cuenta corriente un recaudo, pero esta plata no es de nosotros, es que nosotros recaudamos 240 millones de personas que por diversa situación dieron un CDT, un ahorro en el banco, a término fijo, a término indefinido, y este dinero pues lo vamos a poner a circular para nosotros poder generar ingresos, ¿no? Entonces, estos 240, como hay que ponerlos a circular, pues vamos a llevarlos a caja y efectivo, ¿sí? Vamos a continuar ahora sí con el siguiente ejercicio. En efectivo para consignación, está en efectivo para consignación, 45 millones en efectivo para consignación en cuenta de ahorro. Entonces, de igual forma, aparecen eh, unos, unos prestadores por un valor de 45 millones que lo llevamos a un depósito en cuentas de ahorros. Eso quiere decir que generamos en el transcurso del día 45 millones de ingresos para André Méndez, que los guardó en las cuentas de ahorros personales de él. Entonces aquí aparece un concepto de 45 millones. 2 millones en efectivo, 2 millones que llegaron al banco para generar esos microcréditos o esos pagos directamente, y un cheque por un valor de 2.300.000. Esos cheques son cobradores para garantías Profe, propias. ¿Cómo? ya. Porque es que no me Eh, daba la suma de los 240 millones más los 45, ya son 285, más los 287, eso era lo que no me sí. daba, ya, Y los 2 los dos millones. millones trescientos van por aparte. Entonces, ¿por qué colocamos este ejercicio de esta manera? Porque estos 240 millones, estos 45 millones, son dinero que está ingresando de depósitos en las cuentas de cualquier persona o de la misma entidad bancaria adscritas al mismo banco. No sé si me va a entender. O sea, es un dinero que está ingresando a la banca, al Banco de Bogotá, por ejemplo, por depósitos en cuenta corriente mediante un CDT, por ejemplo, o depósitos a cuentas de ahorros de personas como André Méndez, como cualquiera de estos estudiantes por un valor de 45 millones. Esto lo estamos llevando a caja y efectivo porque es un recurso que en cualquier momento tal vez André pueda retirarlos, entonces hay que tener financieramente
en bancos este dinero para poder transferirlo cuando lo necesite, pero también podemos tener un colchón si el recurso es grande, si es por medio de un CDT, para préstamos y generar los intereses o las utilidades correspondientes. Por eso se plasma de esta manera en la contabilidad los movimientos que tenemos al adquirir dineros físicos, ¿sí? No sé si me hago entender hasta ahí o si me hice entender en el ejercicio. Sí, profe, y los 2.300.000 porque son en cheques, son que se reciben directamente en caja. Exacto, los cheques pasan algo y es que usted le entregan, ejemplo ahorita, esta semana tuve que consignar un cheque pagadero en el Banco de Bogotá, o sea, a usted Profe, se pero lo dan. ahí tengo una duda. La primera cuenta no debería ser 1110. 11, o sea, 11 decir banco, no decir caja, sino decir banco. Debería de ser, sí. En este caso, como es el práctico, pues estamos planteando Mm, caja, pero la realidad es que debería de ser es bancos, ¿sí? Los créditos, bueno, acá abajo yo siempre les planteo la explicación de cada uno de estos. Caja efectivo recoge todo el dinero físico que se recibió. Caja cheque reconoce el documento recibido que luego será canjeado. Entonces nosotros recibimos, por ejemplo, les iba a mencionar el ejemplo de esta semana, el Banco Agrario nos emite un cheque pagadero para el conjunto donde residimos. Entonces, el único que puede ir a hacer el canje es el representante legal. Uno lleva al Banco de Bogotá, Banco de Bogotá le recibe, le transfiere el recurso a la cuenta, pero el banco después debe de tramitar ese canje del recurso con el Banco Agrario. Entonces, ya después el Banco Agrario transferirá el recurso correspondiente a este. Los créditos del cliente se disminuyen, se acreditan las cuentas por cobrar de cartera, los depósitos del público se reconocen como pasivo, o sea, como un pasivo corriente y de ahorro. O sea, estos son depósitos del público como tal. Los créditos del cliente se disminuyen y se acreditan por las cuentas por cobrar de cartera, o sea, quiere decir que en este ejercicio los 2 millones eh, en efectivo y un cheque por 2 millones. Ta, ta, ta. La consignación sí. Entonces se reconocen los créditos del cliente, se disminuyen, se acreditan las cuentas por curar en cartera, o sea, según el ejercicio, estamos, estos 2 millones que se consignaron en efectivo están destinados a pagar un microcrédito que tenía el personal, ¿sí? Una persona XY debía un microcrédito y realizó esa consignación, ese pago en efectivo en el Banco de Bogotá para cancelar esta cuenta. Entonces es un ingreso que se percibe y por eso disminuye en el microcrédito en el 145705. Marzo 24 del 2025, por solicitud de un cliente se realiza un arqueo de caja al cajero principal presentando un sobrante de la caja por valor de 420.000. Se realiza el registro en asiento diario en espera de una justificación de lo sucedido. Entonces, cuando se presentan estos sobrantes de caja, lo normal que se realiza en las instituciones bancarias es caja efectivo, el ingreso de los 420.000 y lo llevamos a diversos sobrantes en caja como un pasivo porque tal vez posiblemente pueda aparecer mm, una cuenta que no fue registrada, una persona a la cual no se le registró el depósito, entre otras situaciones. Entonces se lleva a una cuenta que es 279510 diversos sobrantes en caja. Entonces, nota didáctica, sobrante se registra temporalmente, que es una cuenta de control para revisión. Una vez identificado el origen, se reclasificará al rubro definitivo. Si se llama un ingreso, un ajuste al depósito, una consignación, dependiendo, digamos, de la situación. Y si fuera faltante, la contrapartida sería 179310 en vez de caja efectivo. Entonces, si fuese al contrario, acá hay que explicarlo, si en vez de
que nos sobre recurso, nos hace falta los 420.000, sería 169310 faltante en caja, irían los 420.000 y 110505 caja, los 420.000. Si se presentase un faltante, que es todo lo contrario a un sobrante del recurso, ¿listo? Entonces sería, llegado el caso y se presenta un ejercicio que sea un faltante. Depósitos y operaciones en el Banco de la República. El Banco de la República es considerado el banco de los bancos, o sea, toda entidad financiera debe mantener una cuenta corriente en el Banco de la República donde registra sus depósitos en moneda nacional. Este vínculo nos permite realizar operaciones de compensación y control a través de la Cámara de Compensación Interbancaria. El rublo de Banco de la República 1110 aumenta cuando se efectúan consignaciones, el Banco de la República abona notas de crédito, se reciben liquidaciones a favor, se transfieren recursos, se reciben abonos de valores, se efectúan ajustes contables y este mismo disminuye cuando hay cheques girados o efectuados para otras entidades, notas de cargo del Banco de República, o sea, quiere decir liquidaciones, giros o servicios, transferencias de compras de fondos y compras de divisas y certificados. Un ejercicio de este proceso interbancario es que en marzo 24 del 2025 se realizan las siguientes operaciones con los recaudos efectuados. Envío utilizando transportadora de valores a Banco de la República el recaudo del día en efectivo y el cheque recaudado por 2.300.000, siendo un cheque local del Banco Occidente. Y desde ahí, desde el Banco de la República, se inicia el proceso del canje, en el ejemplo del Banco Bogotá con el canje del Banco Agrario, y se realiza el registro en asientos de diarios, en asientos diarios o el asiento contable compuesto. Entonces aquí lo llevamos a Banco de la República, 287.000, el canje llevamos los 2.300.000, 110505 caja en efectivo y la salida de caja en cheques. Acá lo que estamos haciendo es un proceso de compensación interbancaria, o sea, es como si nosotros como Banco de Bogotá le estuviésemos transfiriendo a Banco de la República el recurso. Entonces, el débito en el Banco de la República refleja el depósito de dinero en físico, el débito en canje representa el cheque en proceso de compensación. Al confirmarse el pago del cheque, se acredita la cuenta de canje y se debita nuevamente Banco de la República. O sea, cuando ya Banco Agrario diga que efectivamente estos 2.300.000 le pertenecen a Banco Bogotá, lo único que usted hace es cancela o sea, lo pasa a crédito, los 2.300.000, y aumenta esta cifra o estos 2.300.000 los aumentan en el Banco de la República, o sea, en el 111005. Si el cheque es devuelto, el asiento se revierte y se reclasifica a una cuenta correspondiente de cartera o depósitos. El canje representa el proceso mediante el cual las entidades financieras envían cheques a la Cámara de Compensación del Banco de la República para que sean cobrados o liquidados frente a otras entidades. Este proceso garantiza la compensación interbancaria, pero ahí es donde aparece el concepto de compensación interbancaria de los instrumentos de pago, cheques locales, depósitos judiciales, etcétera, y su resultado puede ser confirmación positiva o confirmación negativa. O sea, quiere decir que este cheque
del Banco de Agrario se le envía al Banco de Bogotá, el Banco de Bogotá recibe, lo emite al Banco de la República, el Banco de la República le pregunta a Banco de Agrario si este cheque es el correcto y después le responde al Banco de Bogotá el giro del recurso. Entonces, por ende, acá aparece una participación del proceso de compensación entre el cliente, que es el titular de la cuenta, o sea, aquí aparece una persona, que sería la empresa que está solicitando o que está llevando el cheque de Banco Agrario a Banco de Bogotá, el banco receptor, que es el que recibe, el receptor, que sería el Banco de Bogotá, el Banco Agrario, que es el girador o el pagador, y el Banco de la República inicial. Las causales normalmente se dan por cheques girados con chequeras ajenas, firmas no registradas, faltas de endoso, presentaciones posteriores a 6 meses de expedición, entre otros. El reconocimiento contable de estos cheques o de estos canjes son recibidos de otros bancos enviados a la Cámara de Compensación a los cheques propios. Se debita por los cheques de otros bancos enviados a la compensación por las notas de abono recibidos de la Cámara. Y se acredita por los cheques propios enviados, por los cheques rechazados o devueltos o por las notas de cargo de la Cámara de Compensación. Entonces, uno de estos ejercicios contables del sistema de los asientos compuestos sería el consignar un cheque. Nosotros inicialmente lo llevamos a 110510 caja y lo llevamos a 210515 cuentas corrientes, el valor de la consignación, que es el banco receptor. Al momento de nosotros enviar al Banco de la República, aparece en canje 1120, o sea, yo lo que hago es sacarlo de caja y llevarlo a canje, o sea, que sale al Banco de la República como tal. El 1.3 nos explica qué es el registro del informe que recibe el Banco de la República sobre los cheques enviados. Entonces, el Banco Agrario le dice que efectivamente este cheque sí le pertenece y sí puede ser pagadero, o sea, sí puede ser pagado. Entonces, en este momento el Banco de la República le dice al Banco de Bogotá, sí, efectivamente tome el recurso, o sea, le giro la plata y cancele la cuenta. O sea, cancele la cuenta que ya no tengo en canje ningún recurso y aparece el envío del Banco de la República. Confirmación negativa. Si llegado el caso se presenta una consignación negativa, pues lo llevamos como si no se hubiese presentado al consignar el cheque. O sea, quiere decir que lo llevamos nuevamente a 210515 cuenta corriente y 1120 canje, o sea, devolvemos el canje y lo llevamos a cuenta corriente. Dame la carta. Ya casi. Banco girado. Entonces el banco que gira. La entidad, la que está girando el recurso, cómo lo lleva contablemente. Acá estamos, en este ejemplo, hicimos el ejemplo del banco receptor, ¿no? El banco que recibe, en este caso, en el ejemplo que hemos manejado, es el Banco Bogotá. Entonces, el Banco Bogotá recibió un cheque por 700.000 pesos. Entonces, inicialmente usted lo lleva a cuentas corrientes porque no sabe si esta deuda ya está asumida, es una deuda a lo lleva a 210515, pongámosle, porque es una deuda que se tiene o es un recurso que tenemos para André Méndez. Entonces, André Méndez giró ese cheque, entonces a mí en la plataforma del Banco de Negocios ya me aparecen los 700.000 como cheque. O sea, aún no está cobrado, pero ya me registra los 700.000 que están ahí. Y lo llevamos a caja porque se corresponde a un posible ingreso de los 700.000, o sea, caerían los 700.000. O sea, el Banco de Bogotá registra estos 700.000. Entonces, el banco necesita tramitar este canje.
Entonces lo que hace es, inicialmente saca este recurso de caja porque esta plata aún no la tenemos, aunque pues digamos aquí lo están haciendo paso a paso, pero yo lo haría directamente, ¿no? Iría a cuentas corrientes y arriba iría canje de una vez, pero bueno, en el ejercicio como está en el libro lo manejaron de esta manera. Entonces lo saco de caja los 700.000 y lo llevo a canje los otros 700.000. Este canje, o sea, este cheque, el Banco de Bogotá se lo envía al Banco de la República. El Banco de la República comienza a hacer la verificación si es correcto los datos entregados. Entonces, en el registro del informe que se recibe del Banco de la República, cuando es positivo, entonces yo tengo una cuenta tía que así grande de sumas iguales, tengo la cuenta canje 1120 por un valor de 700.000 acá. Entonces estos 700.000, si es positiva la confirmación, pues los cancelo y los llevo a Banco de la República, o sea, 1110 bancos. ¿Sí? Los llevaría a 1110 los 700.000. Entonces quedaría 700 y 700. Si es negativo, o sea, por X o Y motivo, lo que mencionábamos anteriormente, de las causales comunes de devolución de cheques, entonces ese cheque tenía 6 meses para cobrarlo, pero me demoré 7 en ir al banco, entonces ya no me aceptaron ese cheque, hay que hacer de nuevo el papeleo, entonces lo llevo a 2105, la salida de la deuda. ¿Por qué? Porque acá hay una cuenta que estaba en 2105. 210515, que ahí todavía estaba 210515. En ningún momento se ha movido. Esta todavía tenía los 700.000 pesos. Una deuda adquirida que tenemos con André Méndez y que en cualquier momento André Méndez podía cobrar. Efectivamente, cuando el Banco Agrario le dice al Banco de la República que no se puede cobrar esos 700.000, pues entonces yo le digo, venga André, estos 700.000 no los puedo cobrar, entonces yo ya no le tengo ninguna deuda, pase y quiere y recoja su cheque. Y cancelo el canje de 1120. Esto está más que claro con este ejemplo, muy sencillito. ¿Qué pasa si en este caso usted no es el Banco de Bogotá, sino usted es el Banco Agrario? Entonces en el Banco Agrario, entonces tenemos el asiento del cheque propio recibidos por otro banco. Al recibir el cheque del Banco de la República, primera compensación, usted lo recibe por 210515. ¿Por qué por 210515? Porque usted en el Banco Agrario, y aquí hay que hacer una pausa muy importante para que no se confundan, en el Banco Agrario usted todavía aparece una cuenta de André Méndez por 700.000. Todavía está ese dinero ahí. Ya cuando comenzamos a trasladarlo al Banco de Bogotá, pues usted ya cancela la cuenta. Pero aún usted no transferió esa plata, entonces todavía sigue apareciendo André Méndez con los 700.000 ahí. Cuando usted recibe por primera vez el cheque del Banco de la República, le dice, venga, necesito que me transfiera los 700.000 del banco que está solicitando el Banco de Bogotá, entonces ya usted ya cancela la cuenta corriente, o sea, acá lleva los 700.000 pesos, ¿sí? 700.000. Y aparece en la cuenta de canje 700. En 2.2 es el registro de informe cuando ya nosotros le podemos responder a ellos si efectivamente si le aceptamos si es el cheque de nosotros, si cumple los requisitos, si está la plata en la cuenta bancaria para poder depositarle los 700.000. Entonces, efectivamente, André cumplió con todos los requisitos, están los 700 ahí en cuenta, entonces vamos a transferir los 700. Entonces, desde ahí se registra el informe que envió el Banco de la República sobre los cheques. Entonces, este 1120 que está saliendo, ya lo estamos aceptando, porque es un pago con chequera. Lo estamos aceptando aquí y está la salida del recurso. Entonces, aceptamos el cheque que nos entrega Banco de la República y le decimos, tome, efectivamente, le acabo de transferir los 700.000 pesos. Si llegado el caso, la situación se presenta con una confirmación negativa porque pasaron los meses y yo no le puedo aceptar ese cheque,
Entonces lo único que hago es devuelvo los 700 porque la deuda va a seguir ahí. O sea, el dinero se lo voy a, lo que no le estoy dando o lo que no le estoy entregando es el dinero a André, pero yo todavía le voy a tener la plata guardada en el banco. Entonces yo lo único que hago es devolver por decir así, darle la vuelta al primer asiento cuando recibió el cheque. O sea, en pocas palabras le digo, tome, se lo devuelvo, no lo acepto, entonces hago el mismo asiento, pero lo que estaba en débito lo llevo a crédito. ¿Por qué? Porque sale la salida, se genera la salida del canje y aumenta la cuenta corriente, o sea, se mantiene el depósito de los 700.000 que tiene André Méndez en la cuenta del Banco Agrario.